eso que yo se queda acá, después tengo que recuperarlo y subirlo a la plataforma, parece. Pero son malas las resoluciones. Mejor son cámara y sí, pero ¿Tenemos aceptar, profe? ¿Cómo? ¿Tenemos aceptar el sábado? Sí. Estamos. Bien, nos quedamos viendo el tema de la temperatura, ¿cierto? La temperatura. Distribución. La idea es que teníamos una función que modelaba la función temperatura, ¿verdad? Lo que distribuye la temperatura. Y era la función temperatura. Era eso, ¿cierto? Que era un polinomio y exponencial. Era la 2, ¿sí? Más y ahora el polinomio. Es de la guía, es lo mismo de la guía, ¿cierto? Más cubo. Entonces nos decía averiguar el punto P sub 0, el punto de estudio. Pues nos decía en qué dirección la temperatura aumentaba más rápidamente. De 0 y lo mismo la otra pregunta era en qué dirección disminuía lo mismo entonces para ver las direcciones de rápido crecimiento o de crecimiento, ¿cierto? Es lo que teníamos que simplemente recordar. Ahí teníamos una desigualdad, ¿cierto? ¿Recuerdan? Lo que teníamos, primero partíamos de la derivada direccional, por ejemplo en este punto, ¿cierto? Primero era la igualdad con el gradiente, ¿sí? En el punto de 0, producto punto, una dirección de vector. Esto era la clave, ¿sí? ¿Verdad? Y después recordábamos que el ángulo entre dos vectores tiene que ver con el coseno, ¿cierto? Entonces recordábamos que el ángulo entre dos vectores, como este es en R2 nada más, entonces este es producto punto sobre su nombre, ¿no? Obviamente para que tenga sentido el B, el U y el B sean diferenciados. Es para que tenga sentido ese cálculo. Profe, hay una persona esperando. Ya, gracias. Gracias. Y a partir de eso, ¿qué más usábamos? Que el coseno estaba en un término superior, ¿no es cierto? Era un dato ahí, y el coseno
puede escribir ahí. Siempre está variante menos 1. Y esto para todo tipo. Son dos propiedades genéricas, ¿cierto? El ángulo entre dos vectores y el coseno variante entre cero. Y esto lo usábamos acá, ¿cierto? Entonces, al usarlo acá, ya teníamos una desigualdad, ¿cierto? Que la derivada direccional variaba entre el gradiente, la norma, y entonces lo que dice esta fórmula, ¿cierto? Hay un intervalo donde vive, digamos, o se puede calcular el valor de la diferencia, de la derivada direccional. Entonces lo que dice aquí, hay un extremo máximo, ¿cierto? Que es el gradiente positivo, y hay un negativo que es el punto más malo posible entre términos de signo, ¿cierto? O sea, lo que está diciendo aquí nada más es que el gradiente, la derivada direccional, está en este intervalo, ¿no? Menos gradiente es el intervalo, ¿sí? Y entre medio pasan cosas las más pequeñas. Entonces lo que dice, hay un valor mínimo, lo que está diciendo, hay un valor máximo. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo. Un valor, profe, un valor mínimo de temperatura. En este caso de la temperatura, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Esta es la función temperatura, lo que te dice en qué dirección. Recuerden que esto te dice dirección. ¿Sí? ¿En qué dirección? ¿Cierto? ¿En qué dirección? Porque es un vector. ¿Sí? Aquí te sale. Recuerden que esto te sale un valor, pero la dirección te sale el gradiente. Ojo con esto. Esto de acá, esto es un número, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo hablé de dirección, ¿cierto? ¿En qué dirección obtiene el máximo y en qué dirección obtiene el mínimo? Es diferente. Entonces, ¿Y cómo la se dirección, mueve eso en el gráfico, profe? eso es lo que vamos a ver. Entonces, esto ya como vector. ¿Sí? Lo que está diciendo, recuerden que esto se puede calcular, ¿cierto? O sea, lo que te está diciendo, hay un punto, lo que está diciendo, hay un punto en donde que en esa dirección de ese vector, ¿sí? la temperatura adquiere el máximo, o empieza a crecer, digo, uno puede decir. ¿Sí? Porque eso se está moviendo punto a punto. ¿Sí? Pero lo que está diciendo es que en esa dirección es el máximo crecimiento de la función. ¿Sí? Pero en esta dirección de este vector. ¿Bien? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Bien? Pero lo que pasa es que la función, Porque en el fondo yo tengo un punto P0 que es conocido, el P0 es conocido. ¿cierto? Ya, lo que pasa es que geométricamente así. Recuerda que uno trata de mirar la superficie. Entonces, lo que me dan acá, el P0 fijo. P0 en este caso puede ser cualquier punto. Uno analiza el punto y analiza en ese punto. En este caso, el 2,0. O sea, tengo que mirarlo puntual, pero no vector, para que se entienda eso, porque yo lo puedo graficar aquí como vector, pero es un puntual ahí, esto está fijo. Este es el 2,0. Entonces, esto está fijo. Pero no lo voy a graficar con una flechita en vector, pero en el fondo sé que es un vector, ¿verdad? Para no confundir con el gradiente, que es lo que... Bien. Entonces, lo que te está diciendo aquí, en este punto, hay un vector gradiente, porque el vector gradiente, miren, si ustedes miran aquí, se grafica en R2, ¿sí? Que en principio no tiene nada que ver con el gráfico, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene dos componentes. ¿Sí? Entonces esto puede ser 0, puede ser 0, no sabemos, ¿cierto? Depende de la función. Esto puede ser positivo, esto puede ser negativo, etc. Entonces esto tiene una ubicación ¿dónde? Acá. Una ubicación. Entonces, los vectores, digamos que, por ejemplo, esto tiene alguna ubicación. Por ejemplo, aquí. El
vector gradiente. Nos vamos a dar cuenta que en la función, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto me pregunta. Esto tiene alguna configuración en el plano, ¿sí? Pero lo que esto está haciendo aquí, lo que uno hace, simplemente lo traslada para verlo, porque tiene que ver en relación a este punto. Entonces estoy aquí, hace un paralelo con esto. ¿Sí? Entonces este es el gradiente, el vector gradiente. Que es estas coordenadas. ¿Bien? Entonces lo que está diciendo aquí, que en esta dirección, luego que hay un gráfico entre medio, lo que uno está idealmente mirándolo el gráfico, pero con estos vectores, o sea, para que se vea en este sentido sería así. Entonces en esta dirección, en esta curvita, tiene su máximo crecimiento o que uno lo mira con el signo positivo, de dónde proviene, o mínimo crecimiento. Lo que quiere decir en este gráfico, este gráfico de temperatura, ¿cierto? Que en esa dirección donde crece, significa que justamente el tipo empieza a crecer en esa forma. Es lo que está diciendo. Pero en el caso negativo, cuando vamos a ver el caso negativo, es como sería el signo contrario. ¿Sí? Porque tiene que ver, miren, si ustedes miran acá, hay un signo negativo y un signo positivo. Por tanto, aquí tienes que ver dos vectores. Tienes que ver el gradiente el gradiente. Este es un vector, ¿cierto? Un punto P0. Y tienes que ver el menos gradiente. Tiene menos, ¿cierto? O sea, en el fondo sería menos, ¿no? Este menos. X. Entonces, esto tiene dos posibilidades, ¿cierto? Dos posibilidades. Voy a dibujar. Hola. A ver. Entonces, esto en el plano, mirando en el plano, que dice el XY. Así lo voy a dibujar. Es lo mismo que estoy mirando. ¿Sí? Solo que... Si este vector tiene esta posición, ¿cierto? Gradiente. Esto tendría el negativo, obviamente, el opuesto. Ahí sería el menos gradiente. Entonces, lo que dice esta desigualdad, dice que en esta dirección, ¿sí? Es como una dirección, ¿cierto? O cuando el gradiente apunta en ese sentido, es porque la función temperatura por ahí está creciendo. Es lo que está diciendo. ¿Bien? Entonces el término crecimiento, en este caso de crecimiento. ¿Sí? Lo mismo, o en esta palabra que he puesto acá, ¿en qué dirección la temperatura aumenta o disminuye? Entonces yo estoy buscando en qué dirección de todas las posibilidades, para ese punto es la más óptima. Es lo que está haciendo. ¿Sí? En términos de temperatura dice lo siguiente, ¿ven? Cuando yo me voy por en esta dirección, la función empieza a disminuir, más rotundamente. Y acá empieza a crecer. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que es como... es así. Por acá puede ser así. Por acá puede ser una lámina así. Y acá empieza a decaer. Y por acá... algo así. Entonces hace esto de aquí. Va por acá y por acá. Eso es lo que está haciendo ese comportamiento. ¿Sí? En una dirección disminuye o tiene temperatura más baja y en la otra tiene temperatura más baja. Porque esto mide la cantidad de grados, digamos, centígrados, depende de cómo lo lees. Pero tiene este comportamiento. Es decir, imagínense cuando... Profe, ¿y si la función fuese simétrica? ¿Hay simétrica?
Pero ¿en qué términos simétricos? ¿Por qué hay que tener cuidado? Que fuese igual Es como esto, mira. el crecimiento de ambos. Que va cambiando punto a punto, ¿no? La simetría, por ejemplo, acá, este es simétrico, ¿cierto? Este es súper simétrico, ¿ven? Entonces, por ejemplo, la derivada direccional aquí no significa que en todo punto es la misma. Como una vez me preguntaste, ¿te acuerdas? Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Por ejemplo, aquí, si uno mira aquí, entonces, la pregunta es esta la función, ¿cierto? La simétrica es la más fácil, es esta. Este tiene mucha simetría, ¿sí? ¿Bien? Entonces, vamos comparando. Vamos fijando los clásicos, ¿cierto? Las direcciones, porque tiene que ver con las direcciones. Esto, los canónicos, es el 1, 0. El 0. Pero hay otras direcciones, ¿cierto? Cualquiera. ¿Sí? Entonces miren lo siguiente, ¿ven? El hecho de ser simétrica, la pregunta natural es cómo se comportan las derivadas direccionales entre cada uno de los vectores de direcciones, ¿cierto? Entonces miremos lo primero. Cuando tienes esto de acá, por ejemplo, el canónico, 1, 0, por ejemplo, el vector, la derivada parcial o la derivada direccional, que es lo mismo. En este la dirección y aquí un punto cualquiera, ¿cierto? ¿Sí? Un punto cualquiera. Entonces, ese punto está fijo para todos, ¿sí? Está fijo. Este punto está fijo para todas las direcciones, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el cálculo acá? Esto sabemos que, recuerden que yo lo puedo calcular mediante el gradiente, ¿sí? Para ya no calcular el límite, ¿cierto? Entonces, el gradiente, la función en el punto, por el vector oriental, ¿cierto? En este caso es el canónico, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el gradiente de esta función? Obviamente es la derivada parcial, 2x. Entonces, como estoy poniendo en cualquier punto que está fijo, voy a fijarlo en el primer cuadrante, no, para que vean. ¿Sí? Primer cuadrante. Entonces sería 2x0. Solo para fijar ideas, démoslo el x0 números para que se vea más práctico, ¿cierto? Por ejemplo, x0 2, el y0 3. ¿Sí? Lo fijé ahí. Están en el primer cuadrante. ¿Eh? Entonces, este sería, aquí sería en el punto P0. Entonces sería 4, 2 por 3 serían 6. Este es el punto que está fijado para todos. ¿Ven? O sea, lo que estoy mirando acá. El punto es 2,3, ¿no? 1, 2. Yo estoy mirando en este punto. ¿Sí? Estoy mirando en ese punto. ¿Sí? Es el punto P0. ¿Y en la qué dirección estoy mirando? En dirección canónico 1, 0. O sea, estoy mirando en esta dirección. ¿Bien? Eso. Y en esa dirección, ¿cuál es la derivada direccional? Hago el calculito, ¿cierto? Mediante este producto. En el punto he fijado, ¿cuánto? 2, 3. Entonces hago la cuentita aquí, sería, como ya empecé este cálculo, sería 4, 6 por 1, 0. Entonces esto sería 1, 0. Entonces sería 4, 4. ¿Sí? ¿Sí? Entonces miren, entonces lo que está diciendo aquí, es en esta dirección, entonces tú lo haces una recta paralela aquí, que es paralelo, ¿sí? Se ve el paralelo aquí que estoy dibujando, ¿cierto? Y por acá trazo un plano, ¿sí? Trazo un plano. Entonces recuerda que este punto está fijo, ¿eh? Entonces esto, el plano así sería. Acá. Y este plano es paralelo, ¿cierto? Ojo que es paralelo, ¿sí? Entonces lo que está diciendo aquí, ¿cierto? Como lo pongo acá, sería aquí hay una superficie, ¿cierto? Disculpa, una curvita, que es lo que está cortando acá, ¿no? Esto que está acá, lo estoy cortando aquí.
Entonces aquí hay un pedacito. Entonces lo que estoy haciendo es ese tangente. ¿Bien? Y esta es la pendiente. La pendiente. ¿Sí? Tiene pendiente 4. ¿Sí? Pendiente 4. Bien. Bien. Solo en esta dirección, solo fijé una dirección. ¿Ven? Y ahora calculemos la otra dirección. La otra dirección sería. Ahora vamos a calcular aquí. El 0,1. ¿Sí? El otro canón, dice. El otro canón. ¿Ven? Entonces, tengo que hacer un plano paralelo, pero que corte algo. Como curvita se parecen, ¿se dan cuenta? Pero estoy en el mismo punto. Mismo punto. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto es? Ya, esto ya lo sé. Entonces, directamente uno puede calcular, ¿cierto? F en el mismo punto. Entonces sería así, ¿no? 4,2, 4,6, disculpa, por 0,1. ¿Sí? Sale 6. Pero miren la diferencia, ¿sí? A pesar de ser simétrico, ¿cierto? Los valores son diferentes. Entonces está en un punto que está en una dirección cualquiera. No, el punto está fijo, pero yo he tomado dos direcciones. ¿Sí? Porque estoy sumando en el mismo punto aquí. Pero estoy tomando diferentes direcciones, ¿no? Este vector que es paralelo y también paralelo acá. Dos paralelos. ¿Sí? Entonces, por dos direcciones me sale pendiente diferente, a pesar de que están en el mismo punto. ¿Sí? Y a pesar de que son simétricos. ¿Y dónde entra la desigualdad, profesor? No, pero aquí por ejemplo todos crecen, ¿te das cuenta? O sea, y ahora hay que analizar, depende de lo que uno va mirando, es la desigualdad. ¿Sí? ¿Sí? Pero por el momento lo que están viendo es de que en un mismo punto los valores de las pendientes son diferentes. ¿Sí? Entonces va dependiendo ¿Respecto de qué eje estoy? de qué punto está. Entonces la pregunta natural es lo que ustedes están pensando. ¿En qué momento estos podrían coincidir? ¿Cierto? ¿Sí? ¿En qué momento podrían coincidir? ¿Y quién te puede detectar que pueden coincidir? O sea, cuando yo voy variando y tengo que igualar ese comportamiento, porque aquí no tengo libertad de nada, ¿no? ¿Sí? No tengo libertad de nada. ¿Okay? Entonces, pero por lo pronto lo que estoy diciendo acá, estoy diciendo. Entonces, lo que voy a mirar aquí, lo que me preguntas, en términos de la desigualdad, ¿cierto? Porque lo que estamos cambiando simplemente de función. Eso es para verlo más fácil. Entonces, el único que uno era unitario. ¿Se acuerdan ahí? Unitario porque aquí ya no participa el vector unitario. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El vector es cualquier vector unitario. Ese es lo interesante. ¿Ve? Entonces yo en particular puedo tomar esos vectores que son unitarios. ¿Sí? ¿Sí? Pero antes de que les decía, déjame ver cómo lo puedo ilustrar. Bien. Voy a tratar de hacer un buen gráfico para que se vea eso, ¿no? Y voy a fijar el 2, 3 se fija, ¿no? 1, 2. En este punto estoy mirando. ¿Sí? ¿Qué punto estoy mirando? ¿Ven? ¿Qué punto estoy mirando? Entonces, en esta dirección, había dicho, usted traza una recta paralela, lo que está haciendo para generar el plano. ¿Sí? Entonces, como está en el dominio, digamos, el puntito va a pasar por acá, ¿cierto? ¿Sí? Porque está mirando en este primer cuadrado. ¿Sí? Entonces, con eso de ahí, este plano que está acá, lo voy a dejar así mejor para que no se manche el gráfico. Corta, digamos, a esta curvita en una curvita ahí. ¿Sí? Entonces, hay que hacer un buen gráfico ahí, ¿cierto? Sería así, ¿no? Porque esto, recuerdan que esto pasa así. Entonces, sería así. ¿Sí? Sería por acá. Ese trocito, ¿sí? Y recuerden que este es el punto que se mira aquí, está mirando así. Es un máximo. ¿Sí? Ahí
Depende de esto. Yo no sé si justo ahí es el máximo, por eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Pero obviamente hay un máximo y un mínimo ahí. Pero en este punto lo importante es que hay dos curvitas que se van cortando. Esa es una dirección, ¿se dan cuenta? La dirección acá. Y acá tiene posibles, digamos, inclinaciones, ¿no? Inclinaciones. Puede ser un máximo ahí, como podría ser en ese punto, que viene así. O en ese sentido, ¿no? ¿Ves? Tengo que poner un orden, ¿cierto? Bien. Y en este mismo punto hay otra curvita bien representativa, Por aquí también. Entonces, y aquí también tiene vectores tangentes, ¿cierto? En cada punto. Y para esa curvita. Bien. Y lo que estamos viendo es que en este punto uno tiene pendiente 4 y otro tiene pendiente 6. ¿Sí? Una, a pesar de ser simétrica como me preguntaban, ¿cierto? En ese punto tiene diferentes valores de la derivada direccional. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo ahí, en esta dirección en particular, ¿cierto? Uno tiene más pendiente que el otro. ¿Sí? Porque a pesar de estar en el mismo punto, por eso que tenemos que, a pesar de esto estar fijo, que es el 2,3. Entonces uno fija un punto, podrían ser diferentes esos valores. Lo que está coleccionando en esta cosa de aquí es recorrer todo este intervalo, es lo que uno está haciendo en el fondo. Entonces lo que uno va es qué información te da un extremo y qué información te da otro. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Y lo que ven ahí, ¿cierto? Esos cortes para esas direcciones particulares. Hay un lugar donde tiene el máximo, pero no necesariamente en donde yo grafique es el máximo, porque podría estar un poco más, por eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se comporta lo que estamos viendo estos de acá? ¿Sí? Porque ahí, digamos, tiene que ser las otras direcciones. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahí tomé solo dos, ¿se dan cuenta? Y en esos dos, miren, veamos eso sí, con esta desigualdad. Entonces, ya tengo el gradiente, ¿cierto? En el punto 2,3. Ese gradiente ya como vector, mirándolo como vector, eso lo tenemos acá. 4, 6. 6, ¿cierto? ¿Qué número es? 4, 6. ¿Sí? Entonces, aquí la derivada direccional, ¿cierto? Si ustedes ven, el gradiente es independiente en principio de esto, ¿cierto? Porque no es independiente del gradiente. ¿Sí? Entonces tienen aquí, pertenece ya a este intervalo. Entonces tengo que calcular la norma para ver dónde están esos intervalos, ¿no? Pues aquí en este caso, tengo que calcular la norma, ¿sí? La norma del gradiente. Simplemente esto, ¿no? Profe, Sí, diga. ahí en la tercera línea, donde está el gradiente f.po igual a 2x, coma, 2y. 2 y 0, ¿no? No, arriba. 2x, 2y. Es un 2. Sí, ya. Sí, porque es 2x, 2y. Está bien. Entonces aquí la norma, ¿cierto? Sería 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces este es un valor ahí. Sería 16 más 36. ¿Sí? Sería 12, 14. Ley de 52. ¿Sí? Ese es el valor del gradiente. Bien. Entonces, lo que sí, hasta el momento solo sabemos que la derivada direccional en el punto 2,3, lo único que sé que pertenece aquí, menos raíz de 50. ¿Sí? Raíz de 56. ¿Ven?
tengo que fijarlo, digamos, porque aquí recuerden que tengo la fórmula que me dice, no importa cuál es el vector U, no importa que no es el vector. ¿Bien? Entonces tenemos que fijarse con, en principio puede ser con este vector. ¿Sí? Con ese vector. ¿Sí? Entonces con ese vector, después uno lo puede hacer genérico, digamos, con nosotros. ¿Bien? Con ese vector, ¿cierto? Esta es la dirección que uno está viendo, ¿cierto? Lo que estaba mirando aquí. Está mirando acá. Bien. Entonces, de nuevo, ubicamos el punto 2, 3, ¿cierto? 1, 2. Este es el punto que está. ¿Bien? El gradiente. Después se grafica el gradiente. ¿Bien? El gradiente. El gradiente es 4, 6. ¿Sí? Entonces hay que mirarlo primero. Se mira aquí y después se refleja. Este es el eje X. El eje Y que estoy mirando aquí, lo mismo. ¿Sí? Solo para esto de aquí, después lo grafico acá. Entonces 4, 6 sería así. 1, 2, 3. Entonces tiene esta inclinación, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, esa inclinación, y lo tengo que mirar aquí, este puntito, ¿no? Como punto, 2, 3. 2, 3. Como punto. 2, 3. Entonces, en ese punto, tengo que mirar este vector, ¿no? Este vector, pero lo miro así. Voy a ponerlo aquí, 2. Este es el gradiente. Bien, gradiente 2. ¿Sí? Entonces esto tengo que graficarlo acá, ¿no? Esto para que se vea un poquito sería así. Recuerden que este se acerca un poquito más al I, solo este es el gradiente 2, 3, que nos ha salido el 4, 6, ¿cierto? Entonces lo que te está diciendo, miren, por acá uno sube al gráfico, esto dejen. Miro el gráfico aquí, lo voy a graficar para que se vea. Entonces estoy aquí, lo que está diciendo aquí, miren, en esta dirección, ¿cierto? El gradiente, el lado positivo crece, o sea, lo que está diciendo aquí va creciendo, ¿cierto? Esta función ahí, eso es lo que está diciendo, crece. Y al lado izquierdo, o sea, el gradiente negativo, recuerden que el negativo, ¿cómo se grafica aquí? Tengo aquí y aquí. O sea, lo mismo, pero esto sería es menos. O sea, lo que está diciendo, en esta dirección crece y el negativo, o sea, decrece. Eso es lo que está diciendo en esta función. O sea, en cada punto que tú miras, pasa hacia arriba, esta dirección crece, por lo que te dice la máxima, es el máximo crecimiento. Y acá, menos, hasta llegar, obviamente, depende de cómo vaya mirando. ¿Sí? Y eso es la información del gradiente a través del gráfico. ¿Sí? Por eso que en este gráfico es súper bueno, porque sé que siempre tiene este comportamiento, ¿cierto? O sea, para arriba crece, de aquí hacia atrás decrece, obviamente. Porque el gráfico es así como conocido. ¿Sí? Y la cosa interesante también del gradiente, que es bueno resaltarlo. Por ejemplo, en este gráfico de aquí tiene una curva de nivel, ¿cierto? ¿Sí? Las curvas de nivel significa que tú fijas un plano ahí, lo cortas y te sale un gráfico. ¿Sí? La curva de nivel en este caso sería así, ¿no? En este caso sería igual a esta ecuación, ¿cierto?
una constante, ¿cierto? Esto puede ser, el K puede ser positivo, negativo, etc. ¿Cuándo tiene sentido esto? El K mayor o igual a 0, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces esto, para todo K, porque negativo no tiene sentido porque este está elevado al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que esta es la función, ¿ves? ¿Se puede igualar la curva a nivel al máximo cuando toca? Hay que ver con el gradiente, ¿qué información me dice? Lo que está diciendo aquí es una familia de círculos, ¿cierto? De círculos. ¿Sí? Si K lo fijo, por ejemplo, solo va a fijar 10, ¿no? 4. Pero lo que tengo esta ecuación de este círculo. O sea, un círculo de radio 2. ¿Sí? Tengo un círculo de radio. Si yo lo miro acá, radio 2 sería así, ¿no? La proyección abajo, ¿cierto? Más el cuadrado igual 4 al cuadrado de radio 2. ¿Sí? De radio 2. ¿Bien? ¿Qué gradiente nos salió ahí? 4, 6. 4, 6. Acá tenemos el vector 4, 6. Este es de radio 2. Es 4. Aproximadamente. Lo que es importante, mira, este vector, el vector gradiente, en 2, ¿cuánto le pusimos? 2, 3. ¿Sí? En este caso especial, siempre es ortogonal a estos tangentes. El vector gradiente. Porque es un vector que vive en R2. ¿Sí? Entonces siempre va a ser ortogonal a estas curvas de nivel. O sea, forma aquí 90. ¿Sí? Entonces, ¿y eso por qué? Porque yo lo puedo parametrizar acá. Lo puedo parametrizar porque son curvas. Y esas curvas yo lo puedo derivar. ¿Sí? Y exactamente estos van a ser ortogonales. Por eso que, mirando el gráfico y el gradiente, es que también ves si es crece o decrece. A pesar de que el gradiente se mira abajo. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta, no? Que el gradiente es un vector acá. Se le fija un vector. A pesar de ser acá, tienes información sobre la superficie si va creciendo o decreciendo. ¿Pero eso por qué? Porque lo hemos conectado con la derivada direccional. ¿Sí? Y ahí lo que me preguntaba Claudio, ¿no? Va este ejemplo simple, ¿cómo se ve el crecimiento o decrecimiento en términos del intervalo? En cada punto, hacia arriba crece y hacia abajo obviamente decrece. Eso es lo que decía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en términos de la temperatura? ¿Sí? Exactamente bien parecido, solo que tiene este comportamiento no tan bonito como ese, solo que tiene bien pronunciado en dónde empieza a decaer y en dónde decae. Lo que está mirando aquí es exactamente qué tipo de crecimiento tiene. Entonces depende de las funciones, ya no, este siempre crece y estrictamente. O sea, el gradiente refleja la proyección de la función. Refleja como la proyección, pero en cada curva de nivel. Por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Tú reflejas acá y tu curva de nivel se ve abajo, ¿cierto? Tu curva de nivel se ve abajo y en ese sentido sí, la reflexión. Y acá, este es ortogonal, en este caso tangente y el otro. ¿Sí? Entonces, si tú intuitivamente es como tú lo estuvieras subiendo, esto hace el rol como si fuera así, ¿ves? El tangente, aquí es como en ese. Entonces, el comportamiento de esa dirección es como si miraras aquí. Pero, vuelvo a decir que este vector vive abajo en R2. ¿Sí? Entonces, tú miras la curva de nivel y de arriba cómo reconstruyes. Entonces, el signo de esto depende, y el máximo, porque tiene que ver en todo este intervalo, ¿cierto? Porque acá hay un montón de valores. ¿Sí? O sea, el más grande es este de aquí, lo que está diciendo. ¿Sí? Y el más pequeño es este. ¿Sí? Entonces, pero este número tiene lo que les digo, dirección positiva, dirección negativa. Entonces, eso tiene los valores que están abajo, el rango del gradiente tiene que ver con que... No, el rango de la derivada direccional. O sea, el rango de la derivada direccional tiene que ver con que
si hablo de esos números, me estoy saliendo de la función. No, te está saliendo de... No, ya se acabó, ya. Claro, ya se te acabó la... Porque recuerdan que esto es una curvita. ¿Sí? Porque la curvita en términos de corte, ¿cierto? Depende de la función, obviamente, pero en términos de corte es finita. ¿Sí? O sea, es un intervalo. ¿Sí? O sea, lo que está haciendo exactamente está bueno esa prueba. Las derivadas direccionales fijas son una curva, pero no sabes en dónde cortar. Porque esto tiene las infinitas formas de cortarlo, ¿verdad? Puede ser así, infinitas. ¿Sí? Pero esto de aquí, esto es un número finito, un pedazo de curva. ¿Sí? Un pedazo. Y este pedazo de curva es por eso que te genera un intervalo. O sea, estudiaste toda la curva del comportamiento. ¿Sí? Toda la curva del comportamiento. Pero depende de la función, porque podrían ser que las curvitas sean así, los cortes. ¿Sí? Pero siempre un pedacito, ¿eh? Este pedacito. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Por los cortes que tiene la función. Pero importa de cómo es la función, obviamente. ¿Sí? Pero siempre los cortes, si tú ves, tiene esta forma, pero es el comportamiento en términos de cómo es la derivada direccional de los valores. ¿Sí? Pero siempre te va a salir un intervalo porque es una curva finita. Y tiene longitud finita. ¿Bien? Y por eso que en ese contexto no se te sale. Por eso que resulta un intervalo aquí. ¿Bien? Y entre medio hay valores, pero este es el más pequeño y este es el más grande. ¿Bien? Entonces, la pregunta es ¿qué significa este número entonces? Es la pregunta. ¿Sí? Porque sigue siendo un número. Entonces esto de acá, ¿qué son? Son pendientes también. ¿Sí? Son pendientes, pero que se ubican en todo este pedacito de curva. Pero en cualquier longitud, disculpa, en cualquier posición. ¿Sí? Entonces cuando uno mira, exactamente. Entonces, acá decían cualquier unitario, esa es la gran ventaja, ¿eh? Cualquier, o sea, con cualquiera lo detecta. ¿Sí? Cualquiera lo detecta. Por eso en física, han visto en física cuando enseñan, siempre usan los gradientes. Los gradientes te dan una información súper importante, ¿no? Lo que ustedes me preguntaban, ¿cierto? La derivada direccional, ¿por qué tiene que ser mínimo y máximo? ¿Sí? La derivada direccional. Sé que hay información, pero no me decía en qué momento es el máximo y el mínimo. Y esto es el intervalo que lo detecta. ¿Sí? Intenten plotear ahí con el matemática por ahí para que vean cómo es el gráfico. Intenten plotear. Así como hicieron el test, ¿se acuerdan? ¿Lo plotearon? ¿Ah? Por acá hay un experto en el computador, ¿eh? Hay que plotear esta función. ¿Sí? Miren, la gran ganada de esto, miren. La cosa interesante que ustedes ven, exponencial, este es positivo, miren. Este es positivo, ¿ven? Este de acá, positivo. Pero esto de acá, el dominio es todo R2 de esta función. El dominio de la temperatura es todo R2. ¿Sí? Entonces esto tiene, por culpa de esto, que podría ser positivo o negativo. Entonces hay cosas que son positivas y hay también cosas que son negativas. Entonces dependen los valores del punto donde estés mirando. Si tú estás mirándolo para el problema que le habían dado, solo mire el punto, creo que es 2,0, ¿cierto? Según la guía que te habían dicho. 2,0, ¿sí? El punto donde se encuentra la mayor temperatura, el crecimiento de la temperatura, y otro el menor crecimiento. ¿Sí? Ese es el 2,0. ¿En qué dirección aumenta la temperatura más rápidamente? ¿Y en qué dirección decrece la temperatura más rápido? ¿Sí? ¿En qué dirección crece y en qué dirección decrece? El más rápido significa el más óptimo. ¿Sí? ¿Entienden en qué sentido? ¿Bien? Entonces, ¿cómo es el ploteo ahí? Trata de girarlo un poquito para que veas
que está pasando. Ya mira. Pero hay un plano que está asociado. Ah, ese plano de coordenadas, ¿verdad? Ese plano siempre lo genera, ¿no? Sí. ¿Sí? Como la verdad, sí. Bien, entonces miren, es importante aquí, ¿ven? Para entender ese gráfico ahí, para entender ese gráfico, ¿sí? Hay cosas que, como les decía así, ¿no? Una especie de una superficie ahí. ¿Sí? Y aquí empieza, por ejemplo, aquí a subir, cosas así. Hay un túnel romano. Está mejor. ¿Sí? Empieza a subir así, normal, ¿no? Empieza a subir. Y aquí empieza a decaer. Es más o menos el gráfico que de esa superficie. ¿Sí? Entonces empieza a decaer por acá. Imagínense cuando uno tiene un estanque de agua, ¿cierto? Cuando a veces filtra agua, hay un momento que rebalsa por cierta parte. Entonces empieza por acá, si se imaginan como especie de una corriente de agua, por acá empieza a decaer. ¿Sí? Y hay un momento, empieza, eso más o menos es la geometría de la distribución de temperatura. ¿Sí? Distribución de temperatura. ¿Sí? Lo que ahí no se ve muy, mira, si lo giras un poco, abajo se empieza a decaer. ¿Te das cuenta? Sí, sí, notamos. Ahí está. Claro, entonces depende de los, porque ahí un poco uno puede fijar los sistemas de coordenadas, ¿cierto? Lo estoy mirando así. Ya, ahí va, vale, sí, Eso es más o menos 30. Porque acá la curva es rara, ¿cómo se calcula el máximo? ¿Ah? ¿Cómo va a ser el máximo? No, pues esto no va a tener máximo. Ojo con esto. Esto tiene. A un punto fijo. En el punto fijo. En este punto te están diciendo que te fijes. Claro. ¿Ya? En este punto. Bien. Y en ese punto tú vas a calcular su derivada direccional. Claro. ¿Ya? Pero ¿cómo te da el que es máximo o mínimo? Porque esto tiene un intervalo. Sí. Un intervalo. ¿Bien? Ah, claro, ahí se acota. Pero el máximo es tú miras los extremos, pero con el gradiente. El gradiente. Entonces hay que calcular el gradiente y mirarlo aquí, el gradiente cómo está. Entonces, en función de eso, van a ver que en esta dirección positiva crece y en el otro opuesto decrece. ¿Sí? Pero en función del gráfico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces cuesta imaginarse un poquito, pero es más o menos así. Pero por la función podría ser que estuviera creciendo los dos. Por cómo se comporte la función, podría ser que estuviera creciendo en ambos. Creciendo en ambos. Sí. Lo que pasa es que estás mirando dos direcciones. ¿Sí? Es como vimos en el anterior. ¿Sí? Sí. Me fijé un punto, él ya fijó una dirección que va creciendo. Entonces, como tengo que mirar hacia atrás. O sea, inevitablemente la de atrás tiene que estar decreciendo. Claro, pero depende del punto. ¿Ve? Si me hubiera puesto en el cero ahí, ¿cierto? Entonces, ahí, pero hacia adelante sí, pues, ¿te das cuenta? ¿Sí? Entonces es importante, ¿te das cuenta? Si me hubiera puesto justamente, miren el 0, 0. Porque es el tipo que está justo en el extremo inferior que hubo. Entonces el gradiente aquí, ¿cierto? En 0, 0, obviamente 0, 0. ¿Sí? ¿Y cuál es el negativo? Aquí tienes dos posibilidades, ¿cierto? Esto y menos 0, 0, que también es 0, 0. ¿Sí? O sea, yo no tengo información hacia atrás, ni tampoco tengo información hacia adelante. Pero esto es importante que este es máximo y mínimo a la vez. Es importante. Eso sí. ¿Okay? Entonces ahí tienes un punto que hacia atrás ya no tengo historia porque ya no tiene gráfico y hacia adelante el máximo y el mínimo coinciden. ¿Sí? O sea, el intervalo se colapsó. Eso es lo que está haciendo. Pero depende mucho del punto. ¿Sí? Depende del punto. Entonces, este punto no crece ni decrece, ¿cierto? Porque es... ¿sí? Y es normal. O sea, en el gráfico ya no tengo esto. Era porque estaba analizando. Entonces, ese punto nunca creció ni decreció. En ese punto.
Vieron que de a poquito el gradiente es súper importante. El gradiente, que es un elemento que aparentemente no está dentro de la geometría, pero está intrínsecamente ahí. ¿Sí? Intrínsecamente. Pero al final del certamen vamos a tener que graficar igual. ¿O cómo va a ser el...? En que, por ejemplo, de esto, o sea, uno se puede ayudar al computador para que tenga la idea, ¿cierto? Sí, obviamente, pero lo importante es reinterpretar qué significa el punto ahí y cómo lo miras el vector. ¿Sí? ¿Cómo lo miras el vector? ¿Sí? En este caso, digamos, por eso uno fija, si ustedes miran aquí, puntos bien canónicos, digamos, para entender la geometría también, digamos, porque uno puede cambiar de punto. Entonces, en este caso, miren, importante aquí. Geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? X. ¿Sí? Yo en principio no, imagínense que no conocen el gráfico, ese es el detalle, no conocen el gráfico, pero ahí está el computador que lo pueden conocer. En principio no conocen el gráfico, lo importante es lo que le está diciendo. Ustedes se ubican en el punto 2,0, acá. Entonces, este es 2,0, entonces, ¿no? 1, 2. Hace rato. ¿Ah? Continuar grabando. ¿Cuál era la pregunta? Mira, se aburrieron los participantes. La pregunta. Sí. Son las 8:06. ¿Sí? Ah, por eso. ¿En qué dirección? Entonces, solo para que vean. Este punto ustedes lo tienen que fijar así. Fijan así. ¿Ven? Punto lo fijan. ¿Ven? Este es el punto donde les dicen que analicen ahí. ¿Sí? Que en función de ese punto vean en qué dirección crece rápidamente y en qué dirección decrece. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es calcular el gradiente y evaluarlo en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el gradiente ahí? Hay que calcularlo, ¿cierto? Primero en cualquier punto, después lo evaluamos, que así es, ¿cierto? Bien, aquí tienes la derivada parcial, ¿no? ¿A qué hora termina su clase? 8:20, ¿no? ¿No importa? Bien, entonces tengo que derivar respecto a x, ¿cierto? Respecto a x esto está desacoplado, entonces simplemente es ¿sí? Y respecto a y, ¿cierto? Aquí x de nuevo está más 1 respecto a x sería e a la x, ¿sí? Esa es la primera componente. Y la de derivada parcial respecto a y es la segunda componente. Sería respecto a y sería el 2xy, ¿cierto? 2xy. ¿Sí? 2x, ¿no? 2x. Porque el 2 pasa para allá, ¿no? 2x se haga la 2y, ¿cierto? ¿Sí? Estoy derivando respecto a y, ¿eh? Sí. 2. Y aquí respecto a y, 3. 3 cuadrado. Y cuadrado e a la x, ¿sí? Sí. Ese es el gradiente. ¿Sí? Lo que tienen que reemplazar en el punto, el x vale 2 y el y vale 0. ¿Sí? Es lo único que tienen. Ahí va a salir un vector fijo. ¿Sí? Recuerden que el y vale 0. ¿Sí? Aquí se va. Aquí sería 0, ¿cierto? El y vale 0, que sería 1, ¿no? 1. Acá el x vale, aquí y vale 0, esto se va, sería 2, o 2, 4, 1,4. ¿Sí? 1,4. Porque el y vale 0. ¿Sí? El y vale 0, y sería 2x, pero x vale 2, 1,4. Entonces aquí tienes la dirección donde la función crece más rápido, porque así era el intervalo, porque es el intervalo extremo superior
al lado. ¿Bien? Entonces, y aquí tienes el otro donde decrece más rápido. Menos. También el opuesto de ese vector. Y lo único que tienen que poner en ese punto, graficar este vector. 1, 4. Grafican primero el 1, 4. Yo me voy a hacer el activo. Pero no siempre va a ser así, ¿cierto? Porque van a hacerlo los opuestos, los números opuestos. Sí, el mínimo y el máximo. Ah, sí. Sí, porque ahí está, ese es el vector. El vector aquí. Sí, raro. 1,4. ¿Bien? Y este 1,4 lo tienes que replicar. Aquí está el 1. Como vector, ahí. Y este lo trasladas de aquí. Coplanares. ¿Bien? Eso es lo que es. ¿Bien? Entonces, y en esto tienes que imaginarte el gráfico de la función. Entonces, en esta dirección, que es el positivo, ¿recuerdan? La dirección negativa. Entonces, este es gradiente en el punto 2,0 y aquí menos 2,0. ¿Sí? Entonces, en esta dirección, porque por eso hacía un gráfico ahí, ¿cierto? Ahí crecía rápidamente. Y el otro lado, decrece. Pero en ese mismo punto. Y por eso que hay uno que sube y otro que va hacia abajo. Por eso que tienen ese gráfico. Y esa es la que tiene la máximo crecimiento. Esa flecha que tiró para acá, creo que me perdí un poco ahí. ¿Este de acá? Sí. Este es el gradiente, recuerden que es el gráfico. Gradiente de f en 2,0. Aunque se coloca acá, que es lo mismo. Simplemente le he trasladado. Para que se vea que en función de eso está el gráfico. Porque está en este punto. Hay 1, 4 y el punto. Menos 1, menos 4. El gradiente dio Sí, menos 1, 4. Menos 1, menos 4. Menos 1. Porque es lo opuesto, ¿no? Menos 1. Sí, pues. O sea, 1, 4, claro. el sentido opuesto al ¿Y dónde de- está eso graficado ahí? Eso sería para acá. Pero parte en el 2. No, pues, ¿qué es el paralelo? Sí. Se ponen los paralelos. Ah, Se traslada paralelo y se mira el gráfico. La función. pero. Por eso te dan el punto por donde pasa el Sí, gradiente. punto. Lo que pasa es que este vector es lo mismo que solo que está trasladando. Ya está bien. Y el 4, punto 4. 1,4. 1,4. ¿Ah? 1 y 4. Este vector es este. Ah, claro, eso. Pero este de aquí se grafica. Ah, lo puso paralelo. Siempre paralelo, siempre paralelo. Entonces, en esa dirección, El que graficó un paralelo es el que es negativo. ¿Qué es no, el paralelo del positivo, ¿no? Porque este es el positivo. Sí, no, no. Y este de acá es Y ese lo pasó al punto. al punto. Siempre tiene que ser en el punto acá y lo hace ¿Ya? paralelo. Y eso para arriba, ¿qué es lo que te da? El negativo, No, sí, para atrás. va hacia atrás. Cuando lo elevas, Cuando lo elevas, lo que te está diciendo es que hay una curva de nivel. sí. Y aquí donde, por ejemplo, aquí va creciendo, o sea, lo que está diciendo que hay un punto del gráfico y va así. Por eso que ustedes tienen un gráfico que sube hacia arriba inmediatamente. Claro. Y hacia abajo, haces. Por eso que tienen una caída que se va como si fuera al menos infinito. Acá, mira aquí. Y ahora si la graficamos va a ser todo. Acá está. Sí, pero eso solo te da la dirección. La más grande dirección donde crece más rápido. Acá Y está. donde decrece más. A ver. Ahí está. Bueno, en realidad la misma cosa, pero en el 2. Sacamos el punto cero. Exacto. Esa comencé yo. ¿Y dónde estaría? ¿Dónde cortaría cuando lo leo ese el punto 0? O sea, eso es lo que está haciendo. Es hacia arriba. Sí. Hacia arriba es donde va creciendo. Sí. Y inmediatamente en ese mismo punto, hacia abajo decrece. Claro. Eso es lo que Ahí ¿Ve? Exactamente. ¿Ve? Entonces tú te fijaste en el punto fijo, el 2,0. Y ahí tienes que subir el gráfico. Claro. Subes con el gráfico, crece. Y al otro lado decrece. Es lo que está pasando. O sea, te da máximo crecimiento y mínimo decrecimiento. ¿Bien? Bien. En la próxima clase vamos a hacer la regla de la cadena
y vamos a multiplicarlos de Lagrange. Y después nos pasamos ya a integración. Oiga, ¿y esto es una teoría así más o menos exacta? ¿Un ejercicio o no? Sí, pues porque es de su guía, ¿no? Ah, claro. De hecho, este ejercicio es de su guía, ¿no? De su guía. Pero hay dos ejercicios un poquito más elaborados que ya te piden el ángulo. ¿En qué ángulo tiene que ser la dirección para que sea máximo y mínimo? ¿Sí? Pero eso lo voy a hacer que mañana lo realice en clase. Dime. Usted, este es el paralelo Desde el positivo. de este punto del punto cero. 2,0. 2,0. Sí, 2,0. Este gráfico acá. No, este es positivo. Este gráfico. Yo creo que Este es el después lo tiró para el punto. Este es el Y eso es lo que yo- 1,4. Entonces gráfico acá. ¿Y dónde cortaría?